Bueno, el dato de ayer de la inflación todos lo conocemos. 2,6%, dato de inflación correspondiente al mes de marzo, datos oficiales. Y por supuesto, el debate que inmediatamente se da. A mí me gustaría, antes de presentar a nuestro invitado para hablar un poco de los temas económicos, claro, cuando uno repasa lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años en materia de estadísticas, toda esta manipulación que se fue generando como una manera de ir ocultando datos o simplemente distorsionándolos, ya sea para presentar información tanto para la sociedad como así también hacia el mundo. Claro, lo que ocurre es que a lo mejor hoy cualquier intento de querer mostrar un dato, una estadística o un relevamiento de manera profesional, seria y metodológica está viciado naturalmente de la sospecha de que ese dato no pueda estar manipulado. Y esto es definitivamente uno de los graves problemas que hoy enfrenta la Argentina. Recordemos, hace 3 meses, hoy lo está publicando Infobae, hace 3 meses que el ministro de Economía, o mejor dicho, desde el Ministerio de Economía y desde el INDEC, no se da ningún tipo de información sobre la situación de la pobreza en la Argentina y la indigencia. ¿Se acuerda cuando nos decían que por 6 pesos se podía comer por día? Bueno, ahora ni siquiera eso se dice. Claro, con los índices de inflación que tenemos, lo más probable es que esa información, si se da a conocer, nos muestren que la línea de pobreza en la Argentina se ha incrementado y que la indigencia también ha crecido. Lo mismo pasa en varios de los aspectos, por ejemplo con el nivel de los niveles de inseguridad. Los informes de la ONU dicen, la Argentina es un país donde los índices de asesinatos y de crímenes son los más bajos de Latinoamérica. Pero ese mismo informe excluye a la provincia de Buenos Aires, que es donde normalmente la mayor parte de los casos de asesinatos, de crímenes, se dan allí. Entonces, cualquier dato, por más que intenten muchas veces presentarlo como metodológico, como bien hecho y elaborado, con tanta manipulación que tuvimos a lo largo del tiempo, resulta complicado de aceptar y de entender y de que sobre todo tenga credibilidad. Vamos a hablar con el economista Gabriel Selpo, que es de la consultora Elipsis. Gabriel, un gusto saludarlo. Jorge Haley, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo le va? Bien, Jorge, no Juan, pero está bien. Jorge, perdón. Bien, bueno, Gabriel, a ver, ¿qué estimaciones hacían desde la consultora para el índice de inflación de marzo, que finalmente para el gobierno, para el INDEC, fue de 2,6%? Nuestro resultado fue 3,1%. Nuevamente el índice del INDEC fue inferior al nuestro, ¿no? Esto sucede por tercer mes consecutivo y ya empieza a llamar poderosamente la atención. Ajá. Ahora, Gabriel, digo, para repasar un poco, la Argentina presentó el nuevo índice de precios, marcó, si mal no recuerdo, 3,4 en el mes de enero, luego fue creo que 3,2 en febrero, corregime si me equivoco, y este 2,6. ¿Qué dato tenían ustedes? La nuestra en febrero fue 5,3, Wow. en enero fue 4 con algo, no me acuerdo precisamente, pero lo cierto es que acumulado, por ejemplo, ya tenemos diferencias de 3% a marzo, y es una diferencia considerable, y que se va ensanchando a lo largo del año y que, bueno, va siendo bastante cuestionada, ¿no? Bien, y Gabriel, y digo, si ustedes hacen una proyección del índice de inflación para este año desde la consultora, ¿qué perspectivas están planteando con los datos del primer trimestre? Es un poco, el primer trimestre tiene cuestiones muy particulares. Tenemos las subas de transporte del área del AMBA que fueron muy fuertes, por ejemplo, pero sobre todo tenemos la devaluación. El impacto de la devaluación fue muy importante en precios. Tuvimos subas semanales no más de 1,8%, y eso impactó de forma muy significativa. Anualizar el primer trimestre no sería quizás lo más correcto, pero lo que estamos viendo últimamente es que se ha desacelerado. Si seguiría la tendencia pasada, llegaría a niveles absurdos. Por suerte se desaceleró con la fijación del tipo de cambio, en cierta forma, y ahora está descendiendo y esperemos que termine en 32%, incluso ya con una tendencia a la baja a fin de año, ¿no? Ahora, Gabriel,
en base, digamos, a estas perspectivas, recién nos decías que ustedes están notando en estas últimas semanas, y si no me equivoco ya los datos prácticamente de la última, de la semana pasada, están mostrando una desaceleración en el aumento de los precios. ¿A qué lo atribuyen básicamente? ¿A que estamos en un proceso tendiente a una recesión? ¿O creen que tiene que ver más bien, por ejemplo, porque hay una menor emisión monetaria? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Son factores que se interrelacionan entre sí esos dos. Una menor emisión monetaria generó una importante suba de tasas que impactó de lleno en la economía. La devaluación, como te comentaba, también fue importante en el sentido de que redujo los salarios en términos de dólares y disminuyó bastante las compras de algunos bienes que subieron mucho en dólares, ¿no? En ese sentido se afectó mucho la actividad y recayó de forma importante. Incluso las ventas de todos los bienes prácticamente vienen cayendo de forma bastante acentuada. La Cámara de Mediana Empresa, por ejemplo, ya viene publicando 2 meses seguidos donde todas las series se muestran en contracción, todos los rubros, y es bastante preocupante. En ese sentido, si bien fue muy malo para la actividad, permitió una importante desaceleración en el nivel de precios. Gabriel, en los últimos días, el estudio Ferreres, habló de que la producción industrial también ha registrado una caída en el mes de marzo del 4,8% si la comparamos con el mes anterior. Y ya hay algunos economistas que empiezan a sostener que en realidad la Argentina ya está ingresando claramente en un proceso recesivo, es decir, que incluso la actividad económica, medida trimestralmente, va a mostrar contracción. ¿Cómo evalúan ustedes la evolución de la actividad y sobre todo si tienen alguna perspectiva para lo que queda del año? A lo largo del año esperamos una contracción entre 1 y 1,5% como resultado de estas medidas contractivas que se han realizado de parte del gobierno en el correr del año. Pero ya se está viendo, incluso estamos en el proceso que está registrándose las series estadísticas que muestran la contracción. Yo creo que en este momento se está observando una importante contracción. Por ejemplo, la industria automotriz está cayendo muchísimo, no solo por las ventas del mercado local, sino también por las de Brasil que le impactan de lleno, pero también en otros sectores está impactando muy fuertemente la suba de tasas, la devaluación, la caída en salarios reales por el aumento de la inflación. Son todos factores que han contribuido negativamente para que este año tengamos una mala performance económica en ese sentido. Bien, Gabriel, ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando daba los datos de la inflación, volvió a tomarse un buen ratito, para pegarle a los medios opositores, que ya es parte, digamos, de la oratoria del discurso de Kicillof, es en algún momento hablar de medios opositores. Bueno, cuando habló de esto, aprovechó y también criticó a las consultoras privadas que miden la inflación, acusándolas de que no revelan de dónde toman el valor de los precios, cómo miden, por qué llegan a las cifras que llegan. Me gustaría, porque ustedes hacen un seguimiento de la evolución de los precios, y me gustaría que, ya que estamos al aire, por ejemplo, el IPSIS, ¿cómo mide la inflación? ¿Cómo la estima? ¿Cómo la calcula? Primero que nada es información que nosotros disponemos en nuestra página web públicamente y se puede ingresar y ahí pueden observar cómo es que nosotros realizamos específicamente nuestro índice de precios. Y ahí pueden ver, por ejemplo, en las zonas donde relevamos, cómo armamos los distintos rubros, los cuales llevamos adelante para medir la inflación en las distintas componentes de la canasta básica. Y bueno, ahí lo pueden ver con mucha claridad. La verdad que en nuestro sentido es bastante transparente. Y en el caso... Nosotros, si querés, te comento un poquito más, sí. Perdóname. Lo que nosotros realizamos es principalmente un sistema online de precios, que gracias a que actualmente está todo bastante digitalizado, se encuentran los precios de prácticamente todo en internet y pudimos realizar un sistema que releva 300.000 precios diarios a lo largo de todo el país, y en base a eso es la principal base de datos que armamos nuestro índice de precios, ¿no?
Gabriel, a ver, te pregunto, estos 300.000 precios están relevados que de información que se sube a internet, digo, por ejemplo, se me ocurre, las cadenas de supermercados tienen la mayoría sus tiendas, sus servicios online de ventas donde uno puede prácticamente, o sea, uno hace la compra de manera electrónica. ¿Ustedes toman de ahí esos datos? Exactamente, de ahí y bueno, todo tipo de página que publique datos y lo podamos tomar diariamente y podemos seguirlo, por eso nosotros lo seguimos semana a semana la evolución de precios, porque bueno, podemos tomarlo, la relación que cada modificación que realizan la podemos registrar y bueno, y analizarla. Ok, o sea, ustedes toman esos datos, se vuelcan sobre una base naturalmente y luego se hace el cálculo. Y en el caso del índice de precios que elabora el INDEC, porque leí en la página de ustedes, en la página web del IPSIS, que el cambio de metodología en un punto tiene una pequeña distorsión, porque antes se tomaban, del mismo producto se tomaban dos precios para elaborar un índice y ahora en el nuevo IPC se toma solamente uno. Sí, la metodología deja ciertas dudas en ese sentido y perfectamente se podría estar tomando, por lo que dice el último informe que han publicado metodológico, se podría perfectamente tomar un solo precio de una variedad, ¿no? Esto lo que permite es que ingresen los precios cuidados que publica el gobierno para determinado rubro. Por ejemplo, bebidas gaseosas, tomar una sola modalidad de bebida gaseosa de una marca, de un tipo específico de envase, y en base a eso seguirlo, que ellos regulan y controlan. Sin embargo, como sabemos, hay muchas más marcas, hay muchos más envases y quedan fuera de esa metodología, al menos. Lo que puede terminar pasando es que es lo que vemos, al menos si sentimos que pasa, es que se genera un sesgo a la baja en el resultado final de la inflación.